En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo primero, la dignidad de la persona humana. Artículo séptimo, las virtudes. Estamos el día de hoy terminando el primer apartado de este artículo donde el Catecismo ha dedicado 9 números al tema que tiene como título las virtudes humanas. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1810 y 1811 con el tema las virtudes y la gracia. Número 1810 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: las virtudes humanas adquiridas mediante la educación, mediante actos deliberados y una perseverancia mantenida siempre en el esfuerzo, son purificadas y elevadas por la gracia divina. Con la ayuda de Dios, forman el carácter y dan soltura en la práctica del bien. El hombre virtuoso es feliz al practicarlas. Es un número precioso que nos presenta el Catecismo en esta mañana, queridos amigos, y nos habla aquí de 4 formas de adquirir las virtudes humanas. Esto es importantísimo para todos los catequistas tener esto presente, para los padres de familia, para las madres, para las abuelas, para todos aquellos que tenemos a alguien a quien educar. Hay 4 formas de adquirir las virtudes. Dice el Catecismo: por la educación, por los actos deliberados, por la perseverancia y por el esfuerzo. Cosa tan interesante esta. Por la educación. Hay muchas virtudes que nosotros tenemos que ni siquiera nos hemos dado cuenta que las tenemos. Y las tenemos gracias a la educación que hemos recibido. Eso es un gran mérito de nuestros padres. Eso es un gran mérito de nuestros educadores, un gran mérito de nuestros catequistas. De una manera espontánea, nuestros papás, de una manera connatural, como si fuera lo lógico, nos han infundido en la educación una serie de virtudes que uno incluso llega a pensar que lo lógico es que las tuviera todo el mundo, pero nos damos cuenta que no es así. Y uno se sorprende, y se sorprende mucho, cuando encuentra a alguien que no tiene esas virtudes. Incluso se escucha una expresión por ahí que se les dice, pues mira, este maleducado, ¿no? Se sorprende cuando ve una persona que no tiene una virtud que debería de tener, que debería de haber recibido como un regalo de sus padres, de sus educadores, pero no la tuvo. Por lo tanto, queridos amigos, la educación es un don muy grande. Nosotros somos unos privilegiados, somos unos mimados del Señor por haber recibido la educación que hemos recibido. Y eso es algo para agradecer. Ciertamente hay personas que han recibido una educación mucho más exquisita que otras, pero todo el tiempo podemos estar educándonos cada vez mejor. Por eso yo insisto tanto, ¿no? Nunca dejes de estudiar. Ese es el regalo más grande que te puedes dar en tu vida. Y hay ejemplos donde uno puede ver personas que son educadas o que no son educadas. Por ejemplo, cuando alguien se va a montar en el automóvil, ¿no? Digamos que hay un automóvil donde caben 4 personas. La persona educada va a dejar siempre el lugar más cómodo a la otra persona. Y eso es un acto de muy buena educación, el darle el mejor lugar a otra persona.
Es un detalle muy simple, pero muy diciente del nivel de educación que una persona puede tener, que no siempre está buscando todo lo mejor para él, sino que también es capaz de abrir la puerta, de cerrar la puerta, de, mira, mejor siéntate tú aquí, yo me siento atrás, etcétera, etcétera. Y eso no todo el mundo lo hace. Por eso cuando vemos que alguien lo hace, lo podríamos considerar como un acto de educación heroico. Muy bonito. Pero cuando alguien que no tiene educación ve esto, se sorprende. Lo que puede ser para nosotros quizás algo natural, que yo le dé el mejor puesto, no sé, a mi mamá o a mi papá o a mi abuelo o a mi abuela o a mi hermano, para otra persona que no tenga educación, ese acto puede ser el acto más heroico de su vida, ¿no? Lastimosamente, en el mundo en el que estamos hoy día, con tanto maleducado, estos actos de delicadeza son cada vez más escasos. Por eso la educación cristiana hace que los valores del Evangelio no nos resulten extraños a la persona. Y por eso hay que insistir tanto en la catequesis de los niños para que estas virtudes en la catequesis, en la escuela, en la casa, que estos lugares no sean solamente un lugar donde cuiden niños, donde cuiden jovencitos, sino que los eduquen. Porque si un niño recibe una educación salvaje, podríamos decir asilvestrada, como si estuviera en la jungla, y recibe una educación así tan salvaje en su casa o en la escuela, cuando ese niño escucha los valores del Evangelio, eso le va a sonar a cosas de extraterrestres. No las va a entender. Cuando se le hable a un niño de la caridad, de la castidad, de la humildad, del perdón, de la prudencia, de la justicia, de la fortaleza, de la templanza, eso le va a sonar a un idioma de extraterrestres. Suena demasiado lejano. ¿Y saben qué es lo más triste? Que suena imposible para ellos. ¿Qué don tan grande tenemos los que hemos sido educados en los valores? Estamos muy, pero muy por encima de todos los que no han tenido ese regalo y tenemos una obligación moral de enseñarles a los que no han tenido esta oportunidad a formarse en sus virtudes. Por eso el catequista es una persona clave en la vida de cualquier ser humano, niño, joven o adulto. Pero es un reto para el catequista saber y sentirse si él también es una persona educada. Segundo elemento que nos habla el catecismo es por los actos deliberados. De la misma manera que uno puede rechazar una buena educación que haya recibido, que pasa también, y vivir de una manera contraria a esas virtudes, cuando en su casa le han educado lo mejor que ellos han podido y usted voluntariamente rechaza esa educación. También ocurre lo contrario. Alguien que a base de actos deliberados, no solamente de educación, porque no la ha tenido en su casa, no la ha tenido en su escuela, no ha ido nunca a la iglesia, entonces esa persona puede tener actos deliberados y adquirir las virtudes en las que no fue educado, donde la culpa la tenemos los adultos. Cuando un niño es mal educado, la culpa es nuestra, no del niño. Nosotros hemos fallado en algún momento de su historia. Lo que pasa es que ya vemos la consecuencia a los 15 y a los 16 años. Pero hemos fallado desde el inicio. Los actos deliberados suponen en esa personita
una constancia y una perseverancia. Puede ocurrir que a partir de un hecho puntual, alguien pueda adquirir una virtud, puede ocurrir, bien sea por rechazar el peligro, rechazar el pecado, rechazar algo que era malo, y pueda por ese rechazo adquirir un hábito bueno. Cuando al niño vienen y le ofrecen la marihuana y él dice, no, yo no quiero eso. Ese acto tan puntual que no se lo enseñó nadie en su casa, puede crear el hábito de decir no y se salvó. Pero eso no es lo normal. Lo normal, lo lógico es que para adquirir una virtud sea necesario repetir y repetir y repetir. Lo normal es que una virtud nazca a partir de un hábito. Y el hábito surge de la repetición y perseverancia en un acto bueno. Hacer un acto, hacerlo nuevamente, hacerlo nuevamente. Es como educar a los niños a tender su cama antes de irse a la escuela. El primer día les va a costar mucho, el segundo día menos, el tercero menos, y ya después no tendrás que decírselo, ya ellos solo lo harán, porque ha creado el hábito y ese hábito ha surgido de repetirlo y repetirlo y repetirlo y se ha convertido en una virtud, en la virtud del orden. Por tanto, queridos amigos, es importante tener presente que, en general, la virtud cuesta adquirirla, se necesita trabajarla, se necesita tener actos deliberados, repetidos una y otra vez, aunque pueden existir excepciones. Nadie puede decirle a la gracia de Dios cómo tiene que hacer las cosas, pero dentro de lo normal y lo lógico es que eso me implique trabajo, ¿no? Después, cuando alguien ha adquirido esa virtud, le sale espontáneo. Hay un obrar espontáneo. Ya no le cuesta gran esfuerzo. Quien ha adquirido determinada virtud le cuesta menos hacer el bien que el que no tiene esa virtud. Por ejemplo, quien tiene la virtud de ser sacrificado, le cuesta muy poco levantarse de la mesa del comedor y ponerse a lavar los platos. Mientras quien no tiene esa virtud, le puede parecer un acto heroico el levantarse de la mesa e ir a lavar los platos. Es decir, el virtuoso no es aquel que hace un acto esporádico por ahí, con mucho esfuerzo, incluso heroico, sino el que hace ese mismo acto, pero sin esfuerzo, precisamente porque ya tiene desarrollada esa virtud, porque lo ha hecho habitualmente. Tercera, por la perseverancia. Esto de los actos deliberados es fundamental para ello la perseverancia. Porque es que si no hay perseverancia, al final tampoco hay virtud. Hagamos un ejemplo de, no sé, un estudiante, un seminarista, ¿no? Mientras está ahí en la universidad, en el seminario, tiene el hábito de madrugar, de hacer sus oraciones en la mañana, de llevar su vida ordenada en su horario. Pero llegan las vacaciones, se va a su casa y todo eso desaparece. Y entonces se deja, no reza, son las 10 de la mañana y todavía está en la cama. No hay perseverancia en aquello que estaba adquiriendo cuando estaba ahí en el seminario, ahí en la universidad. Y si falta esto, si falta la perseverancia, los hábitos no llegan a ser virtud nunca. Es que hay que poner mucho cuidado. Pero también hay que poner
mucha atención en que hay que tener presente que los actos no llegan a ser virtud meramente por repetirlos mecánicamente. No solamente repetirlos mecánicamente, sino que repetirlos teniendo una motivación y un convencimiento. Es decir, voy a necesitar de mi voluntad para que esos actos se conviertan en virtud. Es verdad que la educación que hemos recibido no nos condiciona mucho, pero es más importante saber que aunque nos condiciona un poco, no nos determina. Esto es importante, queridos amigos, para educar a los niños, a nuestros adolescentes. Y precisamente por eso hay personas que han recibido una buena educación y la han rechazado. Y al revés, hay personas con una educación muy deficiente que han logrado alcanzar la virtud. Por ejemplo, hay sacerdotes muy santos que han provenido de familias muy ateas, donde nadie le educó en la fe en absoluto. Y hoy son unos sacerdotes santos con un papá gnóstico, una mamá atea. Y muchos más casos. La educación que hemos recibido nos condiciona mucho. Pero es más importante saber que aunque nos condiciona, no nos determina. Cuarto y último aspecto, nos dice el catecismo, por el esfuerzo. Y este esfuerzo no es tanto un continuo violentarse en el obrar, ¿no? Imponerse, sino que se refiere más bien a que la adquisición de esa virtud supone un esfuerzo en el hábito. Muy hermoso. Y en ese sentido, dice este número del catecismo que estamos estudiando, con la ayuda de Dios, forjan el carácter y dan soltura en la práctica del bien. Esta soltura en la práctica del bien se ha ido adquiriendo con la voluntad y con esfuerzo. Al final, con este trabajo de mi voluntad y con mi esfuerzo, dice el catecismo, el hombre virtuoso es feliz al practicarlas. Imagínese usted que ya nos está regalando el don de la felicidad. El hombre virtuoso no es un amargado, porque la virtud te hace feliz. Algunos piensan que el cristianismo católico es un listado de mandamientos y de prohibiciones. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro. Y eso no es así. El seguimiento de Jesucristo nos hace felices. El hombre virtuoso es el que con la gracia de Dios ha adquirido la facilidad de hacer el bien. Pero esa facilidad de hacer el bien surge después de un proceso de mucho esfuerzo. Teniendo presente, queridos amigos, estos 4 elementos de los cuales nos ha presentado el catecismo, nos dice, las virtudes son purificadas y elevadas por la gracia divina. Es decir, después de haber tenido nosotros un paso por esta educación, por los actos deliberados, por la perseverancia, por el esfuerzo, todo eso es de nuestra parte. Después viene esto otro que es precioso. Esas virtudes son purificadas y elevadas por la gracia divina. No se puede establecer una frontera entre la gracia divina y el propio esfuerzo. Por eso es importante que todo mi esfuerzo
esté puesto para que Dios venga y haga su parte. Yo voy a colaborar con mi esfuerzo, con mi voluntad, con mi educación, y Dios va a regalarme la gracia para que todo eso sea divinizado y se funda en la práctica. Eso es lo que intentamos vivir los cristianos católicos todos los días. Y es por eso que uno puede decir que una obra es al mismo tiempo por la gracia de Dios y por el esfuerzo del hombre. Porque la gracia de Dios le ha dado al hombre esos dones. Los inventos extraordinarios que ha tenido el hombre a través de su historia son gracias a su desarrollo de su conocimiento, pero también gracias a la gracia de Dios que le ha asistido para poder hacer semejante obra. Luego dice el catecismo, purifica las virtudes. Porque muchas veces en el ejercicio de las obras buenas siempre se nos vienen ahí como mezcladas con algo que odiamos y es esa falta de pureza de intención. Es cuando hacemos las cosas no solo por la gloria de Dios, por el bien de mi prójimo, sino buscándome a mí mismo, a mi propia gloria, a ser reconocido. Y por eso hay que purificar las virtudes. Por eso es importante que la gracia de Dios nos asista para hacer que las obras buenas que hago tengan una transparencia y una purificación. Y luego de ser purificadas, dice el catecismo, eleva las virtudes. Es decir, que la gracia y unidos a Cristo, nuestras obras tienen un valor sobrenatural. Por eso las ofrecemos en la Eucaristía, cuando junto al sacerdote decimos, por Cristo, con Él y en Él. Nosotros unimos por Cristo, con Él y en Él todas nuestras obras. Y ahí adquieren un valor sobrenatural. Todo lo que hacemos unido a Cristo tiene valor salvífico. Y estamos llamados no solo a hacer el bien a un nivel natural, sino además unirlo a Cristo en esa ofrenda que hace Él al Padre. Por eso hay que recordar que la vida virtuosa de un católico está llamada a un continuo crecimiento. Y para ese continuo crecimiento es necesario el concurso de la gracia. Es necesario crecer en la gracia. Es necesario crecer en Cristo. Y hay algunos textos de la Sagrada Escritura que nos hablan de ese crecimiento. El Salmo 92:12 dice, el justo es como una palmera que crece en los atrios del Señor. El cristiano recibe de Dios su vida como una semilla que tiene que ir creciendo. Y que yo tengo que ponerle buena tierra, tengo que echarle buena agua, tengo que cortar las ramitas cuando van creciendo para que se ponga bonita. Primera de Pedro 2:2. Como niños recién nacidos, desead la leche espiritual pura, a fin de que por ella crezcáis para la salvación, si es que habéis gustado que el Señor es bueno. Efesios 4:13-16. Hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo, para que no seamos ya niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce engañosamente al error. Antes bien, siendo sinceros en el amor, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo,
de quien todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión por medio de toda clase de junturas que llevan la nutrición según la actividad propia de cada una de las partes, realizando así el crecimiento del cuerpo para edificación en el amor. O la primera carta a los Corintios 3, 6, 9. Yo planté, Apolo regó, mas fue Dios quien dio el crecimiento. De modo que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que hace crecer. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Si bien cada cual recibirá el salario según su propio trabajo, ya somos colaboradores de Dios y vosotros, campo de Dios, edificación de Dios. Son unos textos extraordinarios. Y podemos insistir en la educación y podemos insistir en estrategias humanas para crecer en la virtud, pero hay que poner mucho cuidado, queridos amigos, porque es Dios quien da el crecimiento. Es la gracia de Dios la que está haciendo que tú vayas adelantando en virtud. Y esto nunca hay que perderlo de vista. Pon todo tu esfuerzo, toda tu voluntad, pero nunca olvides que es el Señor el que hace su obra. Él es quien da el crecimiento. Luego dice este número del catecismo: con la ayuda de Dios, las virtudes forjan el carácter y dan soltura en la práctica del bien. O lo que es lo mismo, ¿no? En las obras buenas, Dios me da la gracia de poder realizarlas. Este es un don muy grande que tenemos los cristianos y tenemos que caer en cuenta de ello. Esto que dice San Pablo, ¿no? ¿Qué tengo yo que no haya recibido? Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Si hacemos obras buenas, es porque somos asistidos por esa gracia de Dios. Y el magisterio de la Iglesia es muy claro en este sentido. En toda obra buena, no es que yo empiece y luego reciba como un plus de la gracia. No es así. Es la gracia la que nos inspira primero la fe y el amor para realizar esas obras virtuosas. Preciosísimo esto que nos presenta el catecismo en este número, queridos amigos. Luego damos un paso más y nos presenta el número 1811 que dice: para el hombre herido por el pecado, no es fácil guardar el equilibrio moral. El don de la salvación por Cristo nos otorga la gracia necesaria para perseverar en la búsqueda de las virtudes. Cada cual debe pedir siempre esta gracia de luz y de fortaleza, recurrir a los sacramentos, cooperar con el Espíritu Santo, seguir sus invitaciones a amar el bien y a guardarse del mal. Qué número tan espectacular este, con una afirmación clarísima. No podemos tener un optimismo antropológico y moral que no parta de nuestra realidad. Nosotros, los cristianos católicos, siempre partimos de la realidad de que el hombre es débil y que necesita siempre de la gracia. El pecado original, unido a toda la historia de nuestros propios pecados, nos pasa siempre la factura. Eso que se dice por ahí, ¿no? En el pecado está la penitencia. Eso es verdad. La historia de los pecados de nuestra vida nos hace más débiles. Por eso no es tan fácil ser virtuoso, porque el espíritu está pronto,
pero la carne es débil. De tal manera que no es posible la virtud si no somos sanados por la gracia. Importantísimo esto. Si no hemos sanado de todas esas huellas que el pecado ha dejado en mí, entonces la virtud no será posible. Por eso lo primero que hay que hacer es la penitencia. Sin la penitencia no es posible. Es como quien tiene una losa de mármol puesta en el jardín de su casa y quiere que nazcan unas rosas por encima de esa losa de mármol. No se puede. El agricultor no podrá cultivar nada por mucho que se empeñe, por mucha tierra, por mucha agua, mientras que no quite esa losa de mármol de encima de la tierra, no será posible cultivar nada. Por eso la invitación número 1 que nos está haciendo el catecismo en esta mañana, queridos amigos, es recurrir al sacramento de la penitencia para limpiar, para quitar las rocas. De igual manera, en la vida de crecimiento en las virtudes, hay que recurrir al sacramento de la penitencia y también recurrir a la oración de petición. Es necesario pedir la gracia de crecer en las virtudes. Y esto se hace poco a poco, porque nuestra oración de petición se suele referir a necesidades de tipo humano, pero pocas veces le decimos al Señor, Señor, concédeme que yo crezca en la prudencia. Señor, concédeme que yo crezca en la justicia. Señor, concédeme que yo crezca en la fortaleza. Señor, concédeme que yo crezca en la templanza. Pocas veces le pedimos al Señor esas cosas, que crezca en la fe, en la esperanza, en la caridad. Pocas veces. Por eso el catecismo nos invita a hacer una vida de oración de petición, no de cosas mundanas o cosas materiales que me hagan falta, sino de aquello que mi espíritu necesita. Prudencia, justicia, fortaleza, templanza, fe, esperanza, caridad. Hay que pedirlo. Porque cuando yo pido constantemente, me voy capacitando para recibir eso que el Señor me va a regalar. Nosotros no pedimos para refrescarle la memoria a Dios. Nosotros no pedimos para convencer a Dios a ver si me lo da. Dios ya está muy convencido de todo lo que necesito. Pido porque me hago mendigo de la gracia. Lo que pasa es que muchas veces no estoy preparado para recibir esa gracia, porque me va a quedar grande, porque esa gracia que me van a dar no voy a saber qué hacer con ella. A lo mejor por eso es que el Señor no me ha dado lo que necesito y por eso tengo que orar, por eso tengo que pedirlo, por eso tengo que reconciliarme, por eso tengo que trabajar habitualmente para lograr la virtud. Es importante. Por eso muchas veces pedimos a Dios que nos dé el don de la santidad. Y lo pedimos, pero no estamos preparados para ello. Pedir, pedir, pedir. Recurrir a los sacramentos, porque en ellos está la gracia. Acuérdense cuando estudiamos todas esas sesiones de los sacramentos, y el catecismo nos enseñaba esa definición. Los sacramentos son signos sensibles que confieren la gracia que significan. Y también nos decía que son eficaces por sí mismo. Y cuando uno es dócil al recibirlos, esa
efectividad sacramental queda potenciada a lo máximo. Por tanto, queridos amigos, la vida de la virtud es un ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y si eso es así, entonces comulgar a Jesús Eucaristía va a ser básico, importante para yo crecer en la virtud. Para que el Señor sea quien vaya tomando las riendas de mi vida. Hay una anécdota muy bonita, hablando en estos días en las virtudes de Juan Pablo II, cuando en una catequesis que el Papa Juan Pablo II estaba dando a los niños de la primera comunión ahí en la Plaza de San Pedro en Roma, un niño le preguntó al Papa, Papa, tú cuando comulgas, ¿qué le dices a Jesús? Y Juan Pablo II le contestó a este niño, desde hace mucho tiempo he repetido siempre esta oración. Que Karol Wojtyla se haga más pequeño y que Jesús crezca más en mí. Importante. Es decir, que yo me haga chiquito para que sea Jesús en mí. Para que los demás vean a Jesús en mí. Esa es una extraordinaria forma de recibir la Eucaristía. Es una extraordinaria forma de crecer en la virtud. Porque ya no soy yo quien vivo. Es Cristo que vive en mí. Al final este número del catecismo dice, cada cual debe pedir siempre esta gracia de luz y de fortaleza, recurrir a los sacramentos, cooperar con el Espíritu Santo, seguir sus invitaciones a amar el bien y guardarse del mal. Es precioso, amar el bien y guardarse del mal, porque una cosa sin la otra es imposible. A uno le parecería un poco más agradable eso de amar el bien y no tan agradable eso de guardarse del mal, porque a veces uno se confía demasiado. Pero lo que no puede ser es que intente vivir una vida virtuosa sin poner todo lo que esté en mi parte para preservarme del mal. No podemos pedirle a Dios en el Padre Nuestro, líbrame del mal, cuando yo no hago lo posible de protegerme en la tentación. La vida de la virtud supone este don profético de administrar mis presencias y mis ausencias, saber cuándo nos ponemos en tentación y salir de ahí. Ser virtuoso no es estar en la mitad del peligro y no caer. Eso no es ser virtuoso, eso es jugar a ser fuerte y puedes pecar de presuntuoso y caer cuando menos pienses. Como dice la Sagrada Escritura en 1 Corintios 10, el que se crea muy seguro que tenga cuidado y no caiga. Ser virtuoso no es confiar en tus fuerzas, sino ser humilde y dejarse mover por la gracia del Señor. Entre otras cosas, para seguir sus indicaciones, como dice el catecismo, para amar el bien y guardarse del mal, para vencer el mal con el bien.